Bien, hola a todos y bienvenidos a esta segunda sesión sobre la filosofía de Karl Marx, en la que trataremos las nociones de alienación e ideología, punto que aparece en primer lugar en el temario, pero que nosotros, por una cuestión didáctica y metodológica, vamos a explicar en el segundo. Como siempre, los elementos necesarios para abordar este tema van a ser los apuntes en primer lugar y en segundo lugar el esquema sobre formas de alienación y sobre la explotación y la plusvalía que he subido a la plataforma y que están en el apartado correspondiente. Si no los tenéis, ya sabéis, le dais el pausa un momentito, descargáis la información y cuando lo tengáis todo delante y le hayáis podido echar un vistazo, entonces le volvéis a dar play al vídeo. Las cuestiones de la alienación y la ideología se ubican especialmente desde la idea de superestructura que vimos en el tema anterior, en el tema tratante del materialismo histórico. La cuestión aquí es que el esquema que os puse en la clase anterior ha sido modificado brevemente, también haríais bien en descargarlo, para incluir un desarrollo mayor de la noción de superestructura, ¿vale? Porque esa distinción va a ser también clave para entender este nuevo punto, este nuevo tema, sobre todo desde la idea de ideología. Vamos a empezar con una perspectiva sobre los apuntes y a partir de ahí os voy explicando, os avisaré cuando pase a los esquemas, porque he cambiado una serie de informaciones sobre los apuntes para que os sea más sencilla su comprensión. Bien, en primer lugar, dicen los apuntes que el objetivo de Marx, como habíamos visto en el punto anterior, era analizar críticamente la sociedad burguesa capitalista, su modo de producción, que desde el punto de vista de Marx englobaba tanto la estructura económica como los elementos jurídicos, políticos, ideológicos de un sistema social dado en un momento histórico, esto es su superestructura. También interpretar o analizar la interpretación histórica que dicha sociedad hace de la realidad, del ser humano, de su historia, con el fin de conseguir la transformación en un mundo justo, de un mundo como es el actual, desde la perspectiva de Marx, injusto, desigual, explotador para la mayoría de los seres humanos. Bien, esto era el proyecto que habíamos visto en el punto anterior del materialismo histórico. Entrando en el concepto de alienación, la palabra alienación, desde el punto de vista de Marx, es sinónima de la palabra enajenación, que tiene el significado de control, o mejor dicho, de pérdida del control de lo que le es propio al ser humano. El ser humano alienado es el que ha perdido el control de sí mismo, el control de su propia vida. ¿Y por qué ha perdido el control de su propia vida? Porque desde el punto de vista de Marx, la esencia del ser humano no es, como en la tradición anterior, desde Aristóteles hasta la Ilustración, la condición de racionalidad. Lo más natural del ser humano no es su racionalidad, sino su capacidad de transformar la naturaleza para obtener bienes a partir de ella. Es decir, su capacidad de trabajar. El trabajo, por tanto, es la esencia definitoria del ser humano. Por eso, un poquito más adelante, dice en los apuntes, según Marx, la esencia del ser humano reside en el trabajo, en la actividad transformadora de la naturaleza, que nos permite sobrevivir. Ahora bien, como hemos visto en el desarrollo del materialismo histórico, esta capacidad transformadora, esto es el trabajo, ha generado una serie de relaciones entre los seres humanos que, en la mayor parte de los casos, han constituido relaciones de explotación. Así, de un modo u otro, siempre ha habido individuos que se han apropiado de una parte de la naturaleza o de las herramientas para transformarla, y esta apropiación introduce una fractura de clases sociales. Esa ha sido la clave de la división social que, por ejemplo, no existía, como vimos, en el comunismo primitivo. Una división, decía, entre quienes poseen, que son los propietarios, y quienes han sido desposeídos. La única posibilidad que les queda a estos últimos, es decir, a los no propietarios, es poner su capacidad de trabajo a disposición de los otros. Entonces, dice aquí Marx, si lo que nos constituye, o sea, si nuestra propia naturaleza es el trabajo, y ojo, no solo nuestra propia naturaleza, no solo es lo que nos define, sino que además, y esto es muy importante, es lo que nos realiza como seres humanos. El trabajo es lo que realiza al ser humano desde el punto de vista de Marx. Pues bien, si lo que nos constituye, que es el trabajo, ha sido modificado de tal forma en el capitalismo que no somos dueños ni de las condiciones de nuestro trabajo, ni del fruto ni producto del mismo, sino que éste pertenece a la clase propietaria, que es la burguesía, nos encontramos en una situación de alienación. ¿De acuerdo? La alienación tiene muchos vértices desde el punto de vista de Kant, es un fenómeno complejo. De Marx, perdón. Es un fenómeno, decía, complejo, hasta el punto de que si queremos analizarla tenemos que analizar 5 tipos de alienación, aunque en realidad podrían ser más, pero que en el esquema tenéis puestos como
alienación del trabajo o alienación económica, alienación social, alienación política, alienación religiosa y alienación ideológica, siendo esta especialmente importante, por eso está subrayada, porque en ella vamos a incluir el concepto de ideología. ¿En qué consiste, en primer lugar, la alienación en el trabajo? Vamos a empezar analizando esta porque desde el punto de vista de Marx, esta alienación es la clave de las demás alienaciones. En primer lugar, la alienación en el trabajo es una alienación, como decíamos, del propio trabajo, porque el trabajador está sometido a las condiciones de trabajo impuestas por otro. Es decir, el trabajador no puede organizar su propio trabajo, sino que este trabajo está organizado e impuesto por otros, que son siempre los propietarios. Por eso dice Marx que esta es la primera clave. Ese trabajo no se puede considerar un trabajo, sino un castigo físico y espiritual, porque las condiciones de trabajo que lo constituyen son condiciones inhumanas. Pensemos en jornadas de trabajo de 12, 13, 14 horas, apretando tuercas en una cadena de montaje, como podían ser las jornadas de trabajo de, como os dije, entre la segunda y la primera revolución industrial, ¿vale? Ese tipo de trabajo que Chaplin ha reproducido magistralmente en la película Tiempos Modernos, por ejemplo, es un trabajo que no se puede considerar mínimamente humano, sino que solo puede considerarse como un castigo. En segundo lugar, la alienación del producto de trabajo, dentro de la alienación en el trabajo. Esto es, el trabajador no es dueño del fruto de su trabajo. Es decir, está trabajando, pero no posee por así decir, la propiedad del producto y además tampoco está construyendo un producto, porque solo está construyendo la parte de un producto, lo cual hace que ese trabajo carezca de realización. Si tú, por ejemplo, estás en una cadena de montaje de coches y solo estás montando las lunas, no puedes estar satisfecho por haber construido el coche. En este sentido, no eres ni dueño de lo que produces, ni siquiera estás produciendo algo determinado. Es como si dijéramos un trabajo sin sentido. Por eso el hombre está desprendido de su producto de trabajo. En tercer lugar, la alienación de los compañeros del trabajo, ¿vale? Este tercer punto es especialmente importante, porque se vive hoy también con bastante intensidad. La alienación de los compañeros de trabajo hace referencia a la diferencia que había con el trabajo colaborativo de otros órdenes de producción o de otros medios de producción, como el colectivismo primitivo, del que hablaba Marx en el apartado anterior. Con los trabajadores, o mejor dicho, entre los trabajadores, no aparecen relaciones de compañerismo, sino relaciones de competitividad. Porque aquí lo importante es trabajar más que el otro, para que si echan a alguien, echen al otro y no a ti. Es decir, no existe en el trabajo una relación de camaradería o de colaboración, sino una relación fundamentalmente de competitividad, que lo que hace es también frustrar las relaciones humanas dentro del trabajo. Y por último, la alienación de la realización del trabajador por el propio trabajo, ¿vale? Es decir, el ser humano, en las condiciones en las que se trabaja en el capitalismo, no se puede realizar. Y esto era lo importante, y es la razón por la que os he comentado antes, que el trabajo es la clave de realización del ser humano. Si tú realizas un trabajo productivo, en la que tú eres dueño de las fases del proceso y del producto del proceso, ese trabajo te realiza. Pero si trabajas en las condiciones en las que impone la burguesía en el capitalismo, ese trabajo no te realiza. Para Marx, el trabajo, en tanto que una creación personal, es algo clave para la realización del ser humano. Sin embargo, el trabajo proletario ni es creativo ni es expresión de nuestra de nuestra personalidad, sino que nos reduce a la condición de bestias o de máquinas. Es un trabajo maquinal, es un trabajo repetitivo, que lo que hace es arruinar el espíritu humano y reducirnos a la condición de bestias o de máquinas. Pues bien, esta alienación del trabajo sería la alienación que la infraestructura económica genera en el ser humano. Pero es que la superestructura genera otra serie de alienaciones. Por ejemplo, la alienación social. Según Marx, la clave de la sociedad era la lucha de clases, es decir, la conflictividad entre los intereses enfrentados de la clase propietaria y la clase no propietaria. Sin embargo, la alienación social es la idea que se genera en toda sociedad de la ilusión de una sociedad armónica que oculta la explotación o simplemente la presenta como algo natural y carente de importancia, y con ello oculta también la lucha de clases, ¿vale? En eso consistiría fundamentalmente la alienación social, es decir, el engaño. El hecho de que a ti te intenten engañar con el hecho de que no vives en una sociedad que te está explotando, sino en una sociedad, digamos, armónica.
Y eso es, por ejemplo, pues la visión que podía tener el hombre del medievo, que tenía otro tipo de alienación social, según la cual la sociedad en la que el campesinado vivía profundamente explotado por las clases superiores era una sociedad armónica en tanto que era fruto de la voluntad divina. El siguiente tipo de alienación sería la alienación política, que surge de la división entre la sociedad civil y el Estado. Es decir, la división que se constituye con el Estado y que distingue entre los miembros de la sociedad y las instituciones que el Estado constituye. Entonces, esta alienación política consiste en la creencia de que el Estado representa los intereses de la sociedad en su conjunto. Es decir, todos los políticos que están al mando, lo que están haciendo es velar por la sociedad. Pero Marx dice, eso es falso. Los políticos y el Estado en general no representan los intereses de la sociedad en su conjunto, sino que representan únicamente los intereses de la clase dominante. Por eso las leyes que hagan nunca van a ir en contra de las clases dominantes, sino que van a ir casi siempre en contra de las clases oprimidas. ¿De acuerdo? El siguiente tipo de alienación sería la alienación religiosa, esta especialmente llamativa en Marx. ¿Por qué? Porque dice el esquema, la religión ofrece estabilidad y justificación ideológica a la estructura económica en la que se ubica. Es decir, la religión siempre defiende el status quo. Es decir, la religión siempre está del lado de la clase dominante o de las clases, por así decir, llamadas conservadoras, que son las que defienden precisamente el status quo. Esto es las dominantes. ¿Por qué? Porque contribuye al mantenimiento del sistema al falsear la realidad, prometiendo la justicia y la igualdad para otro mundo. En este sentido, inmoviliza la lucha de clases o la lucha de las clases oprimidas, pidiéndoles que se resignen y esperen al otro mundo para encontrar la felicidad. Desde el punto de vista religioso, la lucha por la justicia en este mundo no tiene tanto sentido como la idea de hacer el bien, resignarse y poner la otra mejilla para que en el más allá sea donde encontremos la felicidad. Es decir, la religión actúa como un dique frente a la lucha social de las clases, ¿vale? Frente a la lucha de clases. ¿Por qué? Porque invita o sugiere, cuando no ordena, a la clase dominada resignarse y esperar a un futuro mejor en el más allá. ¿De acuerdo? Este es el sentido de la famosísima frase de Marx de que la religión es el opio del pueblo. La religión es simplemente una especie de narcótico que nos invita a desentendernos de los problemas que tenemos actualmente y a proyectar que la única perspectiva de felicidad que podemos tener está en el más allá. Bien. Y quedaría, por último, la alienación ideológica, que es la que considero que es determinante porque es la que desarrolla en sí misma el concepto de ideología. Bien, desde el punto de vista de Marx, la ideología se define como os pongo en el primer apartado, como el conjunto de creencias y representaciones distorsionadas que producen una visión deformada y deformante de la realidad cuyo objetivo es justificar determinadas situaciones históricas presentándolas como naturales. ¿Qué es la ideología? El pensamiento que te dice que todo va bien en la sociedad en la que vives. Que si a ti te toca pasarlo mal, pues en realidad los que están en la clase superior lo están pasando igual de mal o peor y que al fin y al cabo todo esto es lo natural. Así, por ejemplo, volviendo al esquema o al modelo de modo de producción feudal, se presentaba como natural una división de clases en función de la sangre entre nobles, clérigos y productores o campesinado, porque era lo que Dios quería para el mundo, como os dije en el vídeo anterior, a raíz de la teoría de los tres órdenes. Se presenta como natural una situación que en realidad es de explotación para que todos nos quedemos tranquilos con ella. ¿De acuerdo? En este sentido, la ideología desempeña una función legitimadora del orden establecido, esto es del status quo, que no es otra cosa que el punto de vista de la clase dominante. Es decir, ¿qué se está legitimando? Que la clase dominante mande. Y así la ideología hace que la mayor parte de la sociedad interiorice esta perspectiva de la clase dominante, lo viva como algo natural, haciendo que se consideren que los intereses de la clase dominante son positivos para toda la sociedad. Evidentemente, volviendo al esquema feudal como ejemplo, evidentemente aquel esquema beneficiaba únicamente a los dos colectivos superiores, a las dos clases superiores, esto es, la nobleza y el campesinado. Perdón, la nobleza y el clero. En este sentido, lo que quiere decir Marx es que el campesinado, una vez interioriza esa condición, considera que también le beneficia a ellos. ¿Por qué? Porque esa distinción es la que Dios quiere para la salvación humana
y que por tanto el campesinado en el más allá va a conseguir la salvación gracias a ese estado de cosas. En este sentido, la ideología representa solo los intereses de la clase dominante, presentándolos como positivos para toda la sociedad, aunque en realidad esos intereses vayan en detrimento directo de la clase dominada. Es decir, por la alienación ideológica, el campesino del modo de producción feudal está feliz en una sociedad que considera natural y beneficiosa para él, cuando en realidad solo beneficia a los nobles, porque él considera que la salvación de su alma depende de eso. Muy bien, pues hasta ahí el punto de la alienación. Pasaríamos ahora a un concepto adicional que yo incluyo en el tema y considero que es fundamental en Marx y que habría que conocer, que son los conceptos de explotación y plusvalía. Esto no aparece en el texto, sino que simplemente tenéis este esquema y lo que tenéis que hacer es leerlo y comprenderlo a partir de las nociones que os voy a dar yo aquí. Para empezar, comprender el concepto de explotación necesita de entender los conceptos previos de valor de uso y de valor de cambio. ¿Qué es el valor de uso de un bien y qué es el valor de cambio de un bien? El valor de uso de un bien se entiende como la relación con la utilidad práctica que tiene. Cuanto más útil y más necesario es ese bien, más valor de uso tiene. El valor de cambio es el precio que ese bien obtiene en el mercado. O sea, el precio económico. No tiene ni mucho menos por qué representar su utilidad, sino simplemente el precio que se le pone. Así, por ejemplo, para que veáis un ejemplo de valor de uso y de valor de cambio. El agua tiene un valor de uso enorme, porque tiene una utilidad para prácticamente todos los sectores de la vida, de la industria y del trabajo. Por lo tanto, tiene un valor de uso enorme, pero un valor de cambio muy bajo. En este sentido, eso quiere decir que el agua es barata a la hora de comprarla. En el extremo opuesto, como ejemplo, podríamos hablar del oro, que tiene un valor de uso muy limitado porque honestamente el oro sirve para hacer pocas cosas con él, pero tiene un altísimo valor de cambio. No estoy diciendo que el oro no sirva para hacer nada, lo que estoy diciendo es que su utilidad es mucho menor que la del agua, en eso estaremos todos de acuerdo, pero el valor del oro es muchísimo más alto que el del agua. ¿Por qué? ¿Cómo se determina, dice aquí, el valor de cambio en la economía capitalista? Pues bien, la clave para determinar el valor de cambio es la cantidad de trabajo socialmente necesaria para obtener un bien determinado. Por ejemplo, el valor del oro es muy alto porque su extracción requiere mucho tiempo de trabajo. Y por lo tanto, el valor de cambio, en el fondo, no es otra cosa que el trabajo humano convertido en mercancía. El valor de cambio de una cosa depende del tiempo de trabajo que hayas invertido en ella. Por lo tanto, de la mercancía que se está hablando en el fondo es del trabajo humano. La fuerza de trabajo, os recuerdo el esquema de lo que era la fuerza de trabajo en el materialismo histórico, esto es, una fuerza productiva junto con los medios de producción que representaba el esfuerzo de la persona a la hora de utilizar los medios de producción. La fuerza de trabajo humana es, por tanto, una mercancía que es la que crea valor. Una mercancía que se puede comprar y vender. Y el precio que tiene la fuerza de trabajo, esto es, el valor de cambio de la fuerza de trabajo, es el salario que el burgués paga al obrero por su jornada laboral, ¿vale? Estamos hablando estrictamente del sistema capitalista. Por lo tanto, la fuerza de trabajo es una mercancía con un valor de cambio. Y ese valor de cambio es el salario. Sin embargo, ¿cuál es el valor de uso de la fuerza de trabajo? Pues Marx dice que el valor de uso es siempre mayor que el valor de cambio, ya que los obreros siempre producen más valor que el que se les paga en su salario. Claro, porque si no, la fábrica privada no tendría ningún sentido. Esto es el concepto de plusvalía. Y este es el concepto clave para entender la explotación desde el punto de vista de Marx. El trabajo humano está injustamente tratado porque siempre produce más de lo que recibe a cambio. Un trabajador produce siempre más que su salario y ahí está la clave de que sea un trabajador rentable. En este sentido, la plusvalía se define como la diferencia entre el valor de uso de la fuerza de trabajo y su valor de cambio. Es decir, la diferencia entre el valor de lo que produce un obrero y su salario, que siempre va a ser menor que el valor que produzca. En este sentido, la diferencia se queda en manos del propietario, precisamente porque la plusvalía es la fuente de la que el capitalista extrae su beneficio económico, y así el burgués lo que hace es apropiarse de una parte extra del trabajo de los obreros, enriqueciéndose a su costa. El
Para el marxismo, el burgués se presenta como un ente inútil que básicamente lo que hace es organizar el trabajo para aprovecharse del trabajo de los demás. ¿De acuerdo? Y lo que está haciendo es pedirle a la gente que trabaje en unas condiciones para que produzca unas cosas por las cuales él va a pagar X al trabajador y las va a vender por X más Y, siendo Y la plusvalía, el beneficio. ¿De acuerdo? Esa, la plusvalía, es la clave, a su vez, de la explotación que en el capitalismo hay desde el punto de vista de Marx. La explotación de los trabajadores se mide, por tanto, en términos de plusvalía. A mayor plusvalía, esto es, a mayor diferencia entre lo que tú cobras por producir un producto y por lo que ese producto se vende, a mayor diferencia entre tu salario y el precio final de lo que tú produces, hay mayor explotación. Es decir, cuanto mayor sea la diferencia entre el sueldo de un obrero y su valor de trabajo, más explotado estará ese obrero. Así, por ejemplo, podemos ver los ejemplos más claros en las deslocalizaciones de empresas, ¿no? Y si nosotros nos vamos a un puesto de trabajo de Bangladesh en el que una empresa tenga trabajando a una persona a €1 al día y esa persona esté haciendo balones de reglamento, por ejemplo, y esos balones se vendan a 20 euros y esa persona te haga 3 balones al día, pues esa persona está cobrando €1 y está generando un producto que vale 60 euros, o sea, 3 balones. Entonces, la cuestión aquí es que Marx ve eso como la clave fundamental del funcionamiento del capitalismo. Y en este sentido, Marx lo que piensa es que mientras el capitalismo siga siendo esencialmente capitalismo, pues va a seguir funcionando como un sistema de explotación en la que siempre se va a atender no a que el obrero viva mejor, sino a que el obrero viva peor, porque lo que se va a buscar es maximizar el beneficio recortando costes, y recortando costes es siempre bajando el salario al obrero y forzándole a trabajar más para maximizar el beneficio. ¿De acuerdo? En este sentido, dice la última parte del esquema, el capitalismo funcionará como un sistema de explotación mientras las fábricas sigan siendo propiedad de los burgueses. La única solución para cambiar este estado de cosas es abolir la propiedad privada y volver, como vimos, a un sistema en el que no exista la propiedad privada, sino la propiedad colectiva de los medios de producción, que eso es lo que vimos en el punto anterior. En este sentido, lo que busca Marx sería acabar con el capitalismo y crear un sistema comunista que, si bien no fuera como el primitivo, fuese un sistema con las mismas relaciones que el sistema de comunismo primitivo, pero con un mayor desarrollo tecnológico, que es, desde el punto de vista de Marx, será la creación de ese mundo idílico, comunista y teóricamente justo, a la que está abocada la emancipación humana. Bien, pues con esto terminaríamos toda la noción. Se me ha quedado un vídeo un poco largo, un poquito más largo que el anterior. Ya sabéis que tenéis que repasar la cuestión y que si os aparece alguna duda me la dejáis en comentarios e intentaré responderos personalizadamente. Muchas gracias.